Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer este ejemplito de rangos reales, que tal vez no quedó claro. Entonces, ¿qué hacemos en los rangos reales? Es parecido a los dominios, solamente que con un paso extra que es despejar X primero, ¿ya? Y tomar nuestra fórmula que tenemos que f de x es igual a y, ¿verdad? Es lo que habíamos mencionado en los rangos reales, de que f de x es igual a y. Y hacemos lo mismo que los dominios, evitar estos tres casos que nos pueden dar que no están dentro de los reales. Ya, entonces vamos a hacer esto. Primero, entonces, ¿qué nos dice? Que despejemos x. Ya, ese es el caso, que primero f de x va a ser y. Ya, y es igual a nuestra misma función. Bueno, siguiente paso, que va a ser ya despejar a x. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado al cuadrado, ¿verdad? Para poder despejar la raíz. Simplemente he hecho todo esto, que sea al cuadrado y la y igual al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado se va con la raíz y quedamos aquí con esto. Bueno, vamos a pasar las x al lado izquierdo y las y y lo que resta al lado derecho. ¿Listo? Entonces tenemos esto y simplemente el 5 pasa a dividir. Entonces tenemos que x despejada va a ser igual a y al cuadrado más 9, todo entre 5. Bueno, aquí una aclaración es que tenemos que evitar la división entre 0, ¿verdad? Tenemos que evitar estos tres casos. División entre 0, raíz par de un negativo y logaritmo negativo, o 0. Entonces nos fijamos, tenemos alguno de estos tres casos acá. Bueno, yo veo que no hay raíz, así que no hay problema. No hay logaritmo, no hay problema. Entonces, tal vez por el denominador, pero no, el denominador es 5. No tiene ninguna variable. Entonces, no tomamos en cuenta este caso. Solo vamos a tomar en cuenta cuando exista variable en el denominador. ¿Ya? Entonces, también hemos hecho una aclaración que si no hay ninguno de estos casos, el codominio es todos los reales, el codominio o el rango, que es lo mismo. Ya, entonces nuestro resultado sería, esto solo es una aclaración, ¿no? Pero nuestro rango entonces vamos a decir que son todos los reales, o también que se puede escribir desde menos infinito hasta infinito, que igual son todos los reales, ¿ya? Entonces no ha existido ninguno de los casos y por eso se ha tomado de esta manera. Vamos a hacer ahora igual con una raíz, porque esto hemos empezado con una raíz. Vemos entonces que no siempre que tengamos raíz se nos puede presentar los casos, porque la función cambia en función a x y en función a y. Entonces vamos a hacer un caso con una raíz también, pero que se nos va a presentar un caso, como es esta función. ¿Ya? Dentro de esta función entonces vamos a hacerlo. Bueno, tenemos nuestra función. Lo primero que hacemos, ya sabemos, reemplazar f de x por y. Listo, ya tenemos. ¿Qué hacemos? Despejar x. Tenemos que desaparecer la raíz. Entonces, elevamos a la quinta todo, ¿verdad? Elevamos a la quinta, quinta con raíz quinta se va. ¿Y qué nos queda? Y es igual a x más 1 entre x menos 1. Bueno, todavía no está despejada la x. ¿Qué queda hacer? Las x del denominador pasarla a multiplicar, ¿verdad? Entonces, yo no puedo pasar a dividir todavía este y5 al denominador, ya que me crearía un problema. ¿Por qué? Porque tengo una x aquí y tener un x más 1 entre y5 me va a complicar. Entonces lo que voy a hacer va a ser separar todo en signos de más y menos. De la siguiente manera, voy a repartir el y a la quinta, al x y al 1, para luego poder hacer acá de la siguiente manera. Ya, he multiplicado la y quinta a ambos miembros y queda de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos?
pasamos todo lo que tiene x a la izquierda y lo que no a la derecha. Listo, ya está. Lo que he hecho es pasar la y quinta a, en este caso que está restando, va a pasar a sumar, el 1 se queda, y la x que estaba sumando pasa a restar. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Despejar la x con factorización, factor común, ¿verdad? Entonces hacemos factor común de x. Y nos queda x y lo que queda es y quinta menos 1, porque le hemos quitado la x, entonces queda 1. Y en el otro lado se mantiene y quinta más 1. Entonces lo único que va a pasar ahora es que este término que está multiplicando va a pasar a dividir. Listo. Ya tenemos nuestra x despejada. Y aquí vemos, en el anterior caso, no teníamos variable, que en este caso nuestra variable es y. No teníamos y en el denominador, ¿verdad? No teníamos y, por eso hemos asumido que son todos los reales. Pero a diferencia de este caso, podemos tener este otro, que es división entre 0. Ya tenemos que evitar la división entre 0. Entonces, como esto varía, esto puede hacerse 0. ¿Y qué hemos dicho en los rangos? En los casos que hay que evitar, tenemos que evitar los ceros en el denominador. Ya, entonces vamos a proceder como una ecuación, como hemos dicho. Entonces decimos que y quinta va a ser diferente, y quinta menos 1, o sea, todo el denominador, lo que estoy haciendo, va a ser diferente de 0. Y se procede como si fuera una ecuación, donde tenemos que despejar y. Entonces vamos haciendo que y quinta va a ser diferente de 1. Lo único que he hecho ha sido pasar al otro lado. Siguiente paso, ponemos las raíces de grado 5 para despejar este 5 con este 5. Y el 1, bueno, un raíz quinta de 1, simplemente 1. Y como no es una raíz par, no tomamos dos resultados, como es el más menos 1. Eso simplemente pasa en las raíces que son pares, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc. Entonces decimos que y no puede ser 1, ¿ya? Y que hemos dicho que en las ecuaciones como estas simplemente nos están dando puntos. Entonces simplemente tenemos que quitar el punto 1 del rango. No hay otra variación, simplemente el punto 1. ¿Ya? Entonces podemos denominar nuestro resultado de la siguiente manera. El rango es diferente de esta r por si acaso. El rango de la función f, porque nuestra función se llamaba f de f, va a ser igual a los reales menos el punto 1. Ya habíamos aclarado antes que los puntos se denominan por llaves. ¿Ya? Entonces, nuestro rango van a ser todos los reales menos el punto 1. Es algo parecido con la operación que hemos hecho en el dominio, en este caso acá. Teníamos igual, bueno, en el dominio ya no despejamos x, ¿verdad? Simplemente aplicamos nuestros casos que no tienen que existir. Y despejamos, y nos ha quedado algo parecido, ¿no? Los reales menos los puntos más y menos 3. Más y menos porque esto era una raíz cuadrada. Entonces, ya vemos que es prácticamente el procedimiento el mismo. Simplemente varía en que primero debemos despejar x, ¿ya? Ese es nuestro paso previo a hacer, a diferencia del dominio, que directamente veíamos los casos, ¿ya? Entonces, espero que se haya aclarado la duda, pero en su práctica tienen ejercicios con raíces, con denominadores y con logaritmos, ¿verdad? Entonces, ya había explicado en el caso del denominador, ¿verdad? Lo he explicado en el anterior video que era, era rangos reales acá, este tipo de ejercicios. Ya lo habíamos explicado, nos ha quedado raíz y luego hemos proseguido. He explicado de denominadores, acabo de hacerlo de raíces. Dos ejemplos. Este es algo parecido a lo que hay en su práctica. Y bueno, el tercer caso, que es logaritmo, que no es complicado de hacer. También este es otro ejemplo
Bueno, este ejemplo, si no me equivoco, es de su tarea. No, no es de su tarea, sí. No, este ejemplo lo hemos tomado acá, dentro de los dominios. Voy a hacer el mismo. Aquí he sacado el dominio, ¿verdad? El dominio de f, que era desde -4 hasta infinito. Ahora voy a sacar el rango del mismo, porque es lo que tienen que hacer, sacar dominio y rango. Entonces, vamos a sacar de esta función, que es esta misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos el mismo procedimiento. Simplemente primero despejar x, cambiar la f de x por la y. Y que hemos dicho la regla del logaritmo, que el 3 pasa a acá y la y queda como exponente, ¿verdad? Eso es una ley de logaritmos, una fórmula de logaritmos, que no la tengo acá. Bueno, ya, pero esa es la fórmula, ¿verdad? Que nuestra base, esto se llama base, pasa al segundo miembro y lo que estaba en el segundo miembro, o en el primer miembro en este caso, queda como exponente y desaparece el logaritmo. Simplemente el 3 viene acá y la y queda como exponente. No nos importa porque ahorita lo que nos importa es despejar x. Entonces, despejamos x. Acá lo que hemos hecho, bueno, una vez que ya está así, de esta forma, pasa el 64 a restar, ¿verdad? Y nos quedaría x al cubo. Bueno, aplicamos raíces cúbicas y nos queda x despejada de esta manera. Bueno, ese es el procedimiento que se hace. Primero despejar x y luego ver si tiene raíz cuadrada, denominador con variable en el denominador o logaritmo. En este caso no tenemos ninguno de esos casos. Es decir, esta no es una raíz cuadrada, es una raíz impar. Bueno, cuadradas se les dice a las raíces pares, o sea, el 2, 4, 6, ¿verdad? Entonces esta es una raíz impar. Entonces no tenemos que aplicar absolutamente nada. No hay tampoco una restricción que la variable, que en este caso es y, esté en el exponente. Entonces tampoco aplicamos para exponente, simplemente para los tres casos que hemos dicho. Denominador en cero, raíz par de un número negativo y logaritmo. En este caso no tenemos ninguno de los casos. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos cuando no tenemos? Aplicamos esto. En caso de no presentarse, el codominio o el rango es todos los reales. Entonces el resultado del rango en f de esta función sería igual a los reales. Bueno chicos, de esa manera concluimos el video. Bueno, conclusiones, que en el dominio, ya saben, simplemente ven si hay raíces, logaritmos o denominador. Y en el caso del rango, previamente a hacer lo anterior, tienen que despejar x. ¿Ya? Despejando x, de la misma forma analizan si la variable está afectada por los casos. En este caso no está afectada. ¿Listo? Y en este caso tampoco está afectada. Por eso es que no hemos acudido a hacer este otro procedimiento donde sí estaba afectado. Aquí, como y estaba afectado por denominador, por eso hemos acudido a hacer lo siguiente. Si no, no es necesario hacerlo y directamente el rango son todos los reales. Bueno, espero que se hayan aclarado las dudas y vamos a dar por acabado el video.